Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. Las lecciones de este trimestre van a estar relacionadas con el libro de Lamentaciones. Y levanten su mano quienes han leído alguna vez un capítulo del libro de Lamentaciones. Muy bien. Es que no es un libro muy conocido, ¿verdad? No es un libro con el que estemos tan familiarizados. Estamos más familiarizados con libros como Salmos. Y los Salmos gustan mucho porque, con algunas excepciones de los Salmos, pero la mayoría le dicen a uno que va a estar bien, que es un campeón, que el poderoso está con uno, y a uno le gusta eso. Pero cuando la cosa dice, mire, váyase poniendo las pilas porque aquí la cosa no va a estar fácil, ese ya no mucho nos gusta. Y por eso es importante, quiero comentarles algo del Sendero. ¿Quiénes conocen qué es el Sendero, el libro que usamos para las lecciones? El hermano Julio, hermanos. Bueno, ¿cómo? Les quiero contar que este año estamos en el volumen 15 del Sendero. Cada año ha salido un volumen y este año está cerrando el ciclo de los 15 años en los cuales se trazó un ciclo de estudio completo de la Biblia, integrado con una temática de aprendizaje, de práctica, de ejercicio de vida. Porque naturalmente la escuela dominical y este ejercicio que vamos a hacer esta mañana está dentro del contexto del discipulado, que lo que esto significa es que estamos aprendiendo cómo caminar con el Señor, creciendo en nuestra vida espiritual y sobre todo identificándonos con el ejercicio de la vida espiritual fundamentada en los principios bíblicos. Pero este año, en el año 15, cierra el ciclo y termina este tipo de publicaciones. Así que mi exhortación sería a tomarlo con el entusiasmo de haber completado un ciclo, con la expectativa de una nueva forma que se adoptará para el año entrante y el aprovechamiento de lo que hay. La expectativa que se tiene a nivel de la educación cristiana dentro de la Iglesia del Nazareno es que si alguien quisiera retomar el ciclo del Sendero, bueno, tendría con los 15 volúmenes nuevamente 15 años para poder hacer el estudio completo que ahí está. Y a veces a uno le parece esto extraño, pero fíjense que leí una historia de Cuba, que cuando Cuba adoptó el modelo más estricto, más rígido, más excluyente de todo lo que era ajeno al modelo de pensamiento que se impuso en Cuba como gobierno, pues desapareció la literatura también, hubo restricción para la difusión del evangelio y mucho de esto. Pero ¿saben qué es lo interesante? Algunos hermanos, esta es historia de la parte de la Iglesia del Nazareno, cada denominación habrá tenido su propia experiencia, pero pasaron cerca de 10 años haciendo sus estudios bíblicos, descansando en algunos volúmenes que les quedaron, tanto del Sendero como de una revista que se llamaba, bueno, se llama porque todavía sale, solo que cambió la forma como sale, El Heraldo de Santidad, y basaban sus estudios en eso. Así que es muy importante lo que está teniendo como referencia la Iglesia, porque son verdades eternas. No hay una
forma de cómo decir esto sirvió hace 2000 años, pero en los próximos no va a servir. Cambian las formas, los métodos. Y en una oportunidad me tocó dar una conferencia, precisamente era a los cadetes de la Escuela Politécnica, y yo les hacía, ellos estaban interesados en cuál sería la perspectiva de liderazgo de futuro. Y yo les hacía a ellos una imagen en la que les hice desfilar en la pantalla imágenes de la tecnología militar que se utilizó en el tiempo. ¿Y saben qué es lo interesante? Que la tecnología ha cambiado en el tiempo, pero el actor principal de la tecnología no ha cambiado. El humano sigue siendo el mismo. Y a pesar de que uno puede pasar por los métodos más antiguos que puedan existir de lo que uno conozca, el humano sigue siendo igual. Entonces, creo que es muy significativo tener presente que la palabra de Dios es infalible en su contenido y inmutable en cuanto a su objetivo y eterna en cuanto a su existencia. ¿Por qué razón? Porque es la palabra de Dios. Entonces, cerrar este ciclo de verdad es entusiasmante. No advertí que seríamos parte de este ejercicio, pero es algo muy interesante y comunica el dinamismo de la iglesia en su interés por la educación. La iglesia está interesada en que nosotros tengamos no solo una educación fundamentada en la Biblia, pero que además sea congruente con el contexto con el que vamos viviendo, que nos ayude a vivir en nuestro contexto. Muy bien, ahora vamos a irnos entonces al libro de Lamentaciones, y empecé diciéndoles que si ustedes no habían leído sobre el libro de Lamentaciones, mi estímulo es a que durante este trimestre lean completo el libro de Lamentaciones. Y les tengo una buena noticia. Bueno, no sé si es buena o no es buena, pero les voy a dar una noticia del libro de Lamentaciones. Es un libro pequeñito. Así que si a usted no le gusta mucho la lectura, se lo va a leer así a pesar de eso. Pero en las lecciones vamos a ir paso a paso identificando los grandes contenidos que hay ahí, las grandes verdades que hay ahí y los referentes que nos ofrece para tener una visión de lo que debería de ser nuestra proyección hacia el futuro. ¿Por qué razón? Porque el libro de Lamentaciones, para quienes les tocó vivirlo, es un lamentar el resultado de lo que se hizo previamente. El libro de Lamentaciones no narra por qué está pasando lo que está pasando. El libro de Lamentaciones narra la consecuencia de lo hecho previamente. Por eso la lección del domingo pasado, hoy por la mañana me puse a escuchar la lección del domingo pasado y fue muy, muy interesante la forma de ilustrar el libro completo, para que tengamos un mapa, digamos, ¿verdad? De dónde vamos a transitar, de dónde viene lo que vamos a comentar y el valor que ese contenido tiene para nuestra vida. Y quiero invitarles a que empecemos con el texto, pero oremos antes. Padre, muchas gracias por esta oportunidad de aprender más de tu palabra. Por favor, háblanos a cada uno. Mira la necesidad que cada uno tenemos. Tú conoces nuestro pensamiento, tú conoces nuestro corazón y sabes qué es lo que estamos necesitando. Por favor, a cada hermana y hermano que ahora ha tenido el cuidado de estar aquí, pero también a cada hermana y hermano que pueda tener la disposición de escuchar posteriormente este contenido, que le sea no solo ilustrativo, pero especialmente que le constituya la oportunidad de acercarse más a ti y perseverar ahí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Alguien de ustedes alguna vez se ha lamentado de algo? ¿Sí? ¿Quién nos narra una experiencia de haberse lamentado de algo?
Hermano Carlitos, gracias. Voy a invitarles a que cada quien que hable, por favor, utilice el micrófono. Y eso no lo vamos a hacer exactamente solo por nosotros, sino porque quienes podrán oír por la grabación este contenido. Hermano Carlitos. Sí, justamente fue a finales de diciembre. Yo tenía intenciones de cambiar moto y había una oferta en este lado del comercial Mega 6 y pues ese último día de ese mes le di prioridades a otras cosas que dije, bueno, la otra semana llego, y por tal que cuando llegué justamente ya el 2, 3 de enero me dijeron, ya no está la oferta. Y lastimosamente pues, ya no la pude adquirir y realmente me lamenté porque dije, si hubiese hecho un poquito más de tiempo, pues la hubiera adquirido y el monto el precio que tenía pues ya era más elevado, ya no estaba a mi alcance. Y sí, realmente pues dije, lástima. Muchas gracias, qué excelente ejemplo el que nos narra el hermano Carlitos. ¿A cuántos nos ha sucedido eso, verdad? Miren, el texto que vamos a estudiar esta mañana tiene algunos contenidos interesantes. Aquí está el texto y la idea sería que nosotros conserváramos en nuestra memoria este contenido. Si ustedes lo observan, hay 3 ideas plasmadas ahí. La primera dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Y yo no hice esta imagen, sino que el hermano Sergio la presentó hoy y me pareció que era suficientemente ilustrativa para darnos una idea de cómo puede generarse un lamento por algo que se ha perdido o por algo que de alguna manera se ha modificado. Pero si ustedes ven la imagen que está a la par, ¿nos puede apagar la luz, hermana, si es tan amable? Si ustedes ven la imagen que está puesta ahí, de verdad muestra un cuadro tétrico. Y hoy estamos a 11 de febrero, pero hace unos días se estaba haciendo el recordatorio, creo que hace 8 días se estaba haciendo el recordatorio del 4 de febrero cuando fue el terremoto en Guatemala. Y si nosotros trajéramos a nuestra mente, bueno, quizá muy pocos de quienes están aquí tuvieron la experiencia de ver el suceso del terremoto, pero la verdad es que yo, cuando fue el terremoto, pues estaba estudiando, estaba interno, y por el tipo de estudio que tenía, pues nos involucraron en apoyar a las personas necesitadas y no pude ir a mi casa tan pronto. Y cuando fui a mi casa, pues uno sabe de que algo no está bien. En aquel tiempo no teníamos cómo comunicarnos por teléfono. Uno sabía que las cosas no estaban bien, pero de verdad no se las imagina tan mal. Y lo cierto del caso que salí de la escuela y me fui a donde estaba la casa donde vivían mis hermanos y ya no había nada. Se había caído. Y las casas de alrededor también. Y eso estaba muy cerca de la iglesia de la zona 3 del Gaito. Y como conocíamos a mucha gente de ahí, me fui caminando para ahí en medio de una desolación terrible, caminando entre el polvo, entre escombros. Una que otra persona recogía un palo, y cuando llegué ahí donde estaba la iglesia, y el cuadro era peor, porque ahí estaban sacando muertos del barranco. Y entonces, de verdad, esos cuadros, mis hermanos, son verdaderamente difíciles de digerir. Hay que reconocer que nosotros vivíamos en ese tiempo en una ciudad que tenía construcciones bastante antiguas, y no eran construcciones, digamos, algunas eran construidas con un decoro atractivo, pero no necesariamente sólidas. Lo que hace referencia aquí dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Está hablando de que no hay gente.
Y parte del relato que se hacía el domingo pasado era que, ¿qué sucedió con la gente de Jerusalén? Pues a unos se los llevaron cautivos, a otros que eran los que tenían menores condiciones económicas favorables, quienes tenían menor preparación académica, quienes estaban más identificados con el trabajo más fuerte, la labor, digamos, más operativa, los dejaron y a otros los mataron. De suerte que la ciudad no tenía gente. La relación que está haciendo aquí cuando dice populosa se refiere a que era una ciudad muy llena de gente, pero ahora está desolada. Entonces, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Y luego viene la siguiente parte que es, digamos, lo que desafía el pensamiento. Dice, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Y cuando dice la grande entre las naciones, se está refiriendo a un esplendor previo. Se está refiriendo a que entre los grandes figuraba grande. Y sin embargo, eso se ha acabado. Y dice, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Una de las características que tenía la sociedad antigua era que con mucha frecuencia y de manera sistemática estaba en el pensamiento de los líderes de las naciones, bueno, no eran naciones en ese tiempo, de las tribus, de los agrupamientos sociales, la idea de ir y conquistar a otros, pero la idea de irlos y conquistarlos era apropiarse de lo que tenían, subyugarlos y volverlos sus esclavos, de tal manera de beneficiarse de la fuerza de trabajo de los otros sin costo por ello y estar uno bien. De suerte que una ciudad siempre iba a tener provincias, o sea, ciudades lejanas, las cuales le rendirían tributo a esta que era la poderosa para que estuviera bien. Entonces lo que dice aquí, que después de recibir el tributo que le pagaban otras ciudades, ahora esta está sometida por la vía de la esclavitud a rendir tributo. O sea, el cambio que ahí se dio fue un cambio pero abismal. Entonces, les invito a que leamos juntos este texto, que es el primer versículo de Lamentaciones y que de alguna manera nos dice, miren, es de este asunto del que vamos a hablar. Leámoslo juntos. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Muy bien, no sé si tienen ustedes ya en sus Biblias abierto el libro de Lamentaciones. Les invito a que vayan al libro de Lamentaciones, que busquen ahí el capítulo 1. Y vamos a hacer una lectura, vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Alguien me apoya con la lectura de los primeros 4 versículos? Hermana Ileana, muchas gracias. Lamentaciones 1, del 1 al 4. El número 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso.
Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas, perdón, hermano. Aquí está. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Muchas gracias. ¿Alguien nos lee el verso 16? ¿Quién me apoya con el verso? Hermana, gracias. El verso 16. Por esta causa lloró. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Quiero invitarles a que se detengan un rato en este último versículo. Aunque los primeros 4 son impactantes, este hace referencia a algo todavía más severo. Dice, bueno, los primeros 4 versículos están describiendo de alguna manera cuál es la razón por la que surge todo el pesar, pero aquí en el versículo 16 está de entrada diciendo que esa es la causa por la cual llora, por la cual se lamenta. Y dice, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Una de las cosas que más me impacta a mí de esta lección, y no de esta lección, del libro de Lamentaciones, es que el gran problema que tiene Israel en este caso es precisamente la causa. Porque hay situaciones que lo afectan a uno y que a veces uno las puede resolver. Pero cuando uno no puede resolver el asunto, eso se torna verdaderamente complicado. Leyendo en el libro de Samuel, que es el que mi programa actual de lectura bíblica me ha llevado, estaba leyendo sobre la experiencia del pueblo de Israel y cómo en un momento dado el pueblo de Israel decide que va a ir a luchar contra sus enemigos y dice: llevémonos el arca, porque con el arca los vamos a destruir. Se llevan el arca, pero como Dios no va con ellos, no solo matan a un montón, pierden la batalla, sino que además dejan perdida el arca. Y de ese suceso ya hicimos como hemos pasado por todos estos libros estudiando, ¿verdad? Estudiamos en una oportunidad esta lección y a mí me quedó grabada en la mente una palabra que es utilizada y que es un nombre, que es una palabra que es utilizada para darle el nombre a un niño. Pero les voy a anticipar algo. Afortunadamente la mayoría de nosotros aquí ya somos adultos y probablemente aquí ya no vayan a nacer otro niño, probablemente. Entonces, aún así me voy a arriesgar a decirles el nombre que les voy a decir, no lo tomen para ponérselo a un niño. La lección del pueblo de Israel es que nace un niño cuando esto sucede y el nombre que le ponen al niño es Icabod. ¿Y saben ustedes qué quiere decir Icabod? La expresión es: la gloria de Jehová se ha ido. Dios nos ha desamparado. Así que Icabod no es un nombre recomendable, aunque sea bíblico, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí es que cuando el pueblo de Israel ha estado en problemas, hay otra experiencia del pueblo de Israel en el que
Sucede que van a la batalla, pierden, y Josué, desencantado con el suceso, regresa y le dice a Dios: ¿por qué perdimos? Y le dice: porque el anatema está ahí en el pueblo. Van, lo buscan, lo sacan, lo resuelven y después van otra vez a la batalla y regresan victoriosos. ¿Saben cuál es el problema en este caso de Lamentaciones? Del problema aquí en Lamentaciones es que el que está en contra de Israel es Dios. Nabucodonosor creo que no tenía ni remota idea de que podía ir y destruir a Israel, ni lo estaba pensando. De repente que hasta los miraba como gente que le caía bien. Es que no era tema de él. Y eso es lo complicado en este suceso. Lo complicado en este suceso es que el que estaba en contra de Israel era Dios mismo. Y entonces la lamentación que, digamos, aquí se empieza a expresar es que eso es lo tremendo. El pueblo tiene noción de por qué le está yendo mal, pero no tiene convicción de por qué le está yendo mal. Ellos siguen creyendo que, siendo ellos el pueblo escogido, no tiene por qué estarles yendo mal, no importa cómo ellos se conduzcan. Y eso no era así. Entonces, lo que acontece en este suceso que nos ocupa ahora como lección es que la experiencia del pueblo de Israel fue la de verse en una condición de total desamparo. Y en el verso 16 lo dice claramente, ¿verdad? El Consolador se ha ido. Es una condición de desconsuelo. Y la verdad es que sentirse uno desconsolado, sentirse sin consuelo, es terrible. En el caso de nosotros, algunas veces creemos que estamos en esa condición y a veces perdemos la perspectiva de que si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a oír y Él va a volverse en favor nuestro. Y nosotros pensamos que no va a pasar, porque a veces nosotros quisiéramos que las cosas, que el volverse de Dios en favor nuestro sea como nosotros queremos. Y por eso a veces nos parece que eso no está sucediendo así, pero la realidad es que la misericordia de Dios es infinita. Sin embargo, requiere indispensablemente de una actitud nuestra congruente con lo que Él demanda de nosotros. Sin eso, no pasa. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que el pueblo de Israel entró en una condición tan difícil, tan crítica, que ellos mismos no lograban comprender por qué, siendo lo que habían sido, podían estar en una situación como esta. Miren, cuando uno mira naciones tan fuertes como Inglaterra o Estados Unidos, la Unión Europea, y ahora que hay tanto conflicto bélico en el mundo, se hace tan frecuente que uno pueda ver, tal vez quizá ustedes no lo están experimentando así por el enfoque que cada uno tiene, ¿verdad? Porque cuando uno escribe algo en su teléfono, a veces uno ni lo escribe, sino que solo lo habla y el teléfono lo oye. Pero a mí con mucha frecuencia me salen artículos, reflexiones, estímulos a buscar y leer ciertas cosas, y miro constantemente cómo los portaaviones de los países se están moviendo, que China sacó su nuevo portaavión, que ya tiene su primera
base militar, lo que nunca había tenido antes. Quien lo había tenido siempre había sido Estados Unidos e Inglaterra, y siempre me están saliendo este tipo de noticias y siempre este tipo de informaciones. No sé si es porque le pongo atención y lo leo, y entonces dicen, lee esto y me lo mandan, pero porque finalmente vienen los anuncios también, ¿verdad? Pero el punto es que hay un acontecer bélico en el mundo hoy mucho más dinámico de lo que hubo en algunos años anteriores, o cuando menos más extendido. Anteriormente era muy focalizado, el conflicto está aquí y ahí estaba pasando todo. Ahora no, ahora hay conflicto aquí, hay conflicto allá, entran en conflicto otros que uno ni sabía que existían, y se da mucho eso. Pero cuando uno mira, por ejemplo, que dicen que Estados Unidos desplegó a tal lugar su portaaviones, no sé cuánto, que es de la versión Nimitz y qué tal, y uno mira y lee los contenidos, el avión, el portaaviones lleva una cantidad de aviones, tiene un potencial de destrucción increíble. Solo las dimensiones del barco son inmensas, 3,000 gentes, 5,000 gentes adentro, 1,000 dedicados solo a lo que son aviones, 1,000 a lo que no sé qué, y una fuerza. Y entonces dice uno, esos son invencibles. Y así era como creía Israel que era. Miraba sus edificios, miraba el templo, miraba todo lo que había ahí construido, la casa que había dejado David, invencibles. ¿Quién podría doblegar a una nación con esas características? Que además las poblaciones de alrededor reconocían, porque en ese tiempo, y no solo en el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, pero mucho tiempo, quizás hasta la Edad Media, las poblaciones, y más para acá todavía, de hecho de repente algunos todavía lo piensan, pero algunos generalmente pensaban, si esta fuerza militar gana es porque tiene un Dios más fuerte que la que perdió, porque siempre era una batalla entre los dioses. Entonces el que ganaba, ese era el Dios fuerte. Y miren qué interesante, en la gran mayoría de los casos siempre reconocieron al Dios de Israel como un Dios superior. Y como en alguna parte de la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios cuestiona a Israel porque le dice, ustedes tienen un Dios que sí es Dios y lo dejan, y aquellos tienen dioses que no son dioses y no los dejan. Quiere decir, dice, que ustedes actúan como debieran actuar los que tienen un Dios que no es Dios, mientras que los que tienen un Dios que no es Dios actúan como si tuvieran un Dios que sí es Dios. Así de cabeza el asunto, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel realmente estaba tan persuadido de que tenían condiciones tan ventajosas y hinchaban en la cuenta a Dios. Entre todas las características que tenían de ser fuertes, tenían sus armas, tenían sus fortalezas, tenían sus grandes ciudades, y además tenían a Dios, por si fuera poco todo eso. Porque según ellos, Dios respondía al interés de ellos, y no que ellos tuvieran que responder al interés de Dios. ¿Y cómo se pierden las cosas en el tiempo, verdad? Porque la expectativa de Israel, cuando fue llamada a ser una nación que era para hacer luz, la expectativa era que las otras naciones aprendieran los beneficios de una nación cuyo Dios es su rey y es el que los guía. Las otras naciones querían tener lo mismo, por eso los faraones se hacían divinos, porque si eran divinos eran dioses. Y si eran dioses tenían la capacidad de estar en condición de enfrentar a los dioses de los otros existentes a su alrededor. La característica humana es que nosotros fuimos creados con rasgos afectivos. A veces estamos contentos, a veces estamos enojados, a veces estamos felices,
a veces estamos tristes y somos muy influenciados por lo que sucede a nuestro alrededor. Y a veces incluso llegamos a relacionar y confundir esos estados emocionales con estados espirituales. Y no es que estén totalmente separados, pero no es exactamente lo mismo que yo esté contento a que yo tenga a Dios en mi corazón. De hecho, aún en la Biblia se cita a cierto estado de ánimo de alegría como producto de la ingesta de sustancias que provocan condiciones emocionales descontroladas. Hablando directamente de licor. Entonces, por esa causa, nosotros frente a determinados sucesos vamos a experimentar tristeza. Y el libro de Lamentaciones es precisamente las manifestaciones de las personas cuando experimentan tristeza por aquello que han perdido. Ahora, la pregunta aquí es: ¿debiera el estado de tristeza superar mi condición espiritual de relación con Dios? ¿O mi relación espiritual con Dios debería de dominar mi condición emocional, que podría ser la tristeza? Porque cuando yo estoy feliz, no necesito a Dios, porque lo necesitaba para ser feliz. Pero cuando no estoy feliz, entonces necesito a Dios, porque necesito que me devuelva la felicidad. Ese es un grave error. Y una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo dice que es la templanza. ¿Cuál es el valor de la templanza en el contexto de la que estaban experimentando los de Israel? De manera muy particular se atribuye a las profecías de Jeremías, aunque Jeremías no era el único profeta en su momento, a las profecías de Jeremías todo el acontecer del cual se expresa lamentación en Lamentaciones. Y lo que Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Israel, pero recordemos que no es lo mismo que yo aquí sugiera algo a la iglesia y que la iglesia decida si lo hace o no lo hace, a que en aquel tiempo yo le sugiriera algo al rey y el rey decidiera que el pueblo lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo, cuando el rey tomaba una decisión, el que no obedecía al rey estaba sometido a la ira del rey. El pasaje que dice el apóstol Pablo cuando dice, y no sé si me estoy confundiendo exactamente con el que lo dice, pero dice que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo. Juan, ¿verdad? Gracias, hermana. ¿Saben por qué ese pasaje es interesantísimo? Porque nosotros hoy experimentamos, y muchos de ustedes ya lo habrán experimentado, y como dice un personaje de la televisión, y si no lo has experimentado, ya lo experimentarás, porque si eres joven aún, pronto viejo serás. Estuve en un examen médico ayer. Y el médico que me estaba atendiendo, estaban dos médicos, pero un médico estaba llevando la situación y me llamó la atención la forma como se refería a mí, que le iba a contar a mi esposa si se me olvidó, no puse a hablar de otras cosas, pero ¿saben qué? Yo me llamo José Luis, ¿verdad? Y usualmente me dicen José Luis, generalmente me dicen mi nombre completo, pero ese médico no, solo me decía José. Pero ¿saben qué?
le antepuso una expresión a José. Y entonces me decía: don José, póngase así. Don José, póngase así. Don José, ahora aquí. Ya terminamos, don José. Y así me dice mi esposa Beli a veces, ¿verdad? Don José, venga a comer. Y ¿saben qué es lo interesante de eso? Lo interesante de eso es que él estaba diciendo: usted es un señor mayor, porque el médico no era un adolescente, el médico era un especialista, con lo cual se graduó de médico, sacó su especialidad y además era el que estaba dirigiendo a los que estaban aprendiendo con él. Y él les decía, de manera que uno llega a una etapa de la edad en la que pues uno se da cuenta que la forma como las personas se relacionan con uno, pues uno es una persona mayor, ¿verdad? Y el punto de esto es, mis hermanos, que el pueblo de Israel había llegado a una condición en la que había perdido la perspectiva de su relación con Dios, y Jeremías lo que les estaba diciendo era: váyanse cautivos a Babilonia. Y cuando le decían eso al rey, le estaban diciendo al rey: usted váyase cautivo a Babilonia. Pero ningún rey quiere ser cautivo. Y era casi insospechado. Y si un rey llevaba a su pueblo deliberadamente y de manera resuelta a ser cautivo, ni siquiera pelear por evitarlo, no iba a ser considerado un buen rey. Pero lo que pasa es que el que le estaba diciendo a Dios, le estaba diciendo esto a Jeremías, era Dios. Y por eso cuando el pueblo de Israel mira esta catástrofe en la que está, pierde de vista de que quien les dijo que se fueran cautivos era Dios, porque si no lo hacían iba a pasar eso. De manera que aquí ya estamos en Lamentaciones en la consecuencia de no haber hecho lo que Dios dijo, independientemente de lo que fuera. Ahora, ¿por qué Dios les estaba diciendo que se fueran cautivos? ¿Porque quería tenerlos otra vez cautivos? No, lo que él quería era una especie de, ¿se recuerdan ustedes de la fiesta de los tabernáculos? ¿Cuál es el propósito de la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos se trataba de que todos hicieran una champa en algún lugar, con palmeras, con lo que fuera, y pasaran ahí unas noches. La idea era: no se olviden de que por esta vía fue que vinieron ustedes de la cautividad a donde están hoy, pero lo que tienen hoy no es permanente, es la posibilidad de volver allá, si así se demanda, o la posibilidad de quedarse aquí, si así se demanda, pero todo depende de Dios. Por eso ustedes no se acomoden, recuerden de dónde han venido. La fiesta de los tabernáculos pretendía preservar en el pueblo la humildad, la sencillez, la comprensión de que Dios los había llevado desde el cautiverio a donde estaban, pero se habían olvidado de eso. Y entonces lo que pretendían era ser tan prominentes como el resto de las naciones, pero con conductas similares a las demás naciones. Entonces Dios los lleva a esta condición de crisis y los quería haber llevado de otra manera. De hecho, Jeremías les dice: mire, váyanse, no les va a pasar nada. Y los que se fueron, de hecho, no les pasó. Ezequiel es un caso. Ezequiel se fue atendiendo lo que habían dicho y allá Dios le profetiza a él. Pero lo que pasa es que ellos no querían dejar su condición cómoda, y esa condición era la que los estaba llevando al alejamiento de Dios. Y como no quisieron irse por las buenas, tocó irse por las malas. Ahora estaban experimentando esa sensación de tristeza, pero no estaban teniendo sensación de tristeza por haberse alejado de Dios. La tristeza la estaban sintiendo por haber perdido su comodidad. La tristeza la estaban sintiendo porque la ciudad populosa había dejado de ser populosa. La tristeza la estaban sintiendo porque
ya no había la oportunidad de ir a los supermercados, de ir a los mercados a comprar cómodamente y llevarse las viandas que quisieran a su casa, sino que se habían quedado sin eso. Eso era lo que los tenía tristes. Por eso es que todavía en medio de la cautividad posterior y del resultado de esto donde están, siguen necesitando, y ese es el papel de Ezequiel, que en medio de los cautivos, él les dice, miren, busquemos a Dios, porque ni aún en medio de la cautividad, ellos llegaban a experimentar la disposición de arrepentimiento. Quiero hacer un alto aquí. ¿Le gustaría hacernos un comentario de lo que hasta aquí llevamos, hermana? Por favor. Solo antes, en lo que le llevan el micrófono, les voy a decir por qué es que le pido a la hermana que comente. Primero, porque pues damos gracias a Dios de tenerla en medio de nosotros. Segundo, porque cuando yo entré al seminario, ella era mi antigua, y entonces tuve todavía que aprender de ella, y yo le doy gracias a Dios porque ahora podemos compartir este tiempo. Así que, por favor, hermana. Gracias, hermano José Luis, para mí fue una bendición y tenemos mucho que aprender. La verdad es de que cuando vemos este libro y vemos al pueblo de Israel, yo creo que usted ha sido bien pues específico acerca de los ciclos que pasó el pueblo de Israel y que ignoró realmente quién era el poderoso entre ellos. Y definitivamente, ¿verdad?, lo que usted está diciendo de Jeremías, que el Señor les advirtió por medio del profeta, y vemos también, ¿verdad?, cómo estuvo allá Daniel, ¿verdad?, y los otros, y ellos pues dieron un claro ejemplo de lo que usted acaba de explicar, de la convicción, ¿verdad?, porque ellos se fueron y la convicción de ellos fue, aunque fueran cautivos, ellos seguían declarando a Dios y creyendo en Dios, confiando en Él y sabiendo quién era Dios, ¿verdad? Entonces, sí, el pueblo de Israel es triste, pero nos da a nosotros una escena grande en la cual nosotros debemos de conocer nuestro estado actual, nuestra vida, nuestro caminar, y no encontrarnos como estaba el pueblo de Israel o como estuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Como decía, peleando contra Dios, solamente. Gracias, hermana, muy amable. Hermana Alicia, ¿usted quiere comentar algo? En el camino la observé cómo iba haciendo los comentarios, lo que le llamamos el soliloquio, ¿verdad? Y ahora queremos que nos comparta esa reflexión que fue haciendo. Bueno, todos los que conocemos la historia del pueblo de Israel, la rebeldía, la soberbia, que desde que salieron del pueblo de Egipto todo el tiempo fue una protesta, ¿verdad? Y todo ese recorrido Dios los estuvo exhortando a través de la destrucción que venía, sin embargo no entendía. Por eso dice la palabra de Dios que Él mandó a los profetas para que anunciaran, pero el pueblo nunca escuchó. Aún Econías hasta rompió el pergamino que le llevaban, porque no querían escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y todavía Sedequías quería saber qué era lo que Jehová tenía, pero tampoco quiso cumplir, así que dice la palabra de Dios que hasta que irremediablemente se tuvieron que ir al cautiverio, ¿verdad? Por la desobediencia, cuando todo el tiempo le estaba diciendo sujétense a Nabucodonosor, y que parece contradictorio porque Nabucodonosor es tipo del diablo, ¿verdad? Pero sin embargo Dios les decía, ¿por qué? Y muchas veces nosotros decimos, ¿pero por qué nos vienen a nosotros estas circunstancias? ¿Por qué nos vienen a nosotros otros? Pues sujétense, tal vez es el esposo, tal vez es el vecino, tal vez es algo, es nuestro Nabucodonosor, ¿verdad? Y nosotros no queremos oír la voz de Dios. Entonces ahí donde Dios
sigue mandándonos y no entendemos y no entendemos. Entonces eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos no quisieron oír la voz de los profetas. Dice que el Señor mandó profetas y profetas para que el pueblo de Dios escuchara, y nunca quiso escuchar la voz hasta que lamentablemente tuvieron que ir al cautiverio, ¿verdad? Correcto. Hermanos, me interesó mucho el cierre que hacía la hermana, porque hace poco tuvimos una actividad en donde trabajo y estábamos hablando de un tema. A veces uno se ve en la necesidad de estar en contacto con temas que uno no domina, pero que las circunstancias pues lo exponen a uno a eso, y uno tiene que buscar la manera de cómo hacer. Pero me recuerdo que el amigo que es mi jefe decía, bueno, voy a ir y por lo menos que aprendan cómo no se hacen las cosas, ¿verdad? A veces uno sirve de ejemplo para decir cómo no se hace, y nos narró una experiencia, porque dice que, bueno, él fue a hacer una maestría a Estados Unidos, y entonces estando allá, antes de entrar a la maestría, tenía que hacer una preparación de inglés y demostrar que tenía el nivel adecuado para entrar a ese nivel académico. Y entonces un día su maestra le dijo, mire, le dijo, quiero que me haga el favor, cuando haya revisado las anotaciones que le hice a su trabajo, me lo devuelve, quiero quedarme con él, si usted no tiene inconveniente. Está bueno. Y entonces lo vio y se lo devolvió. Pero él se quedó con la intriga, ¿verdad? ¿Qué habré hecho? ¿Por qué una maestra me pide mi trabajo? Y incurrió en el error de la curiosidad, porque fue con la maestra y le dijo, mire, yo tengo duda, quisiera saber por qué me pidió mi hoja de trabajo. Sí, le dijo, es que fíjese que me va a servir de ejemplo, porque usted cometió todos los errores gramaticales que un alumno puede cometer en un trabajo. O sea, su trabajo servía para decir cómo no se hace, no precisamente para decir, miren, qué talla de alumno, ¿verdad? No, así es alguien que no sabe. Entonces, a veces a nosotros nos pasa esto, y aquí vamos a la aplicación de esto, mis hermanos. Aquí vamos a la aplicación de esto, porque el asunto sería lo siguiente. ¿Queremos ver nosotros en la condición del pueblo en un estado de lamentación? ¿O mejor aceptamos lo que el Señor dice y nos ahorramos la lamentación? Hoy el mensaje nos exhortaba a hacer una revisión del corazón, ¿verdad? Porque hacía una relación de cómo el corazón tiene incidencia en lo físico y en lo espiritual, pero a veces naturalmente nos es más fácil observar los efectos de lo físico. Entonces, cómo una persona, sabiendo que tiene una afección y que algo que va a hacer y que le afecta, lo hace sabiendo que le va a afectar más. Uno diría, pues eso es tonto, ¿verdad? No lo voy a hacer. Una señorita norteamericana que vivió en la casa de hermano Rocky Dita, fuimos una vez a Cobán y ella hacía ejercicios, le gustaban los ejercicios y había practicado mucho entre los diversos ejercicios la carrera, e iba a ver una carrera, a eso íbamos, a una carrera de 21 kilómetros, y entonces le dijeron, ¿y tú por qué no corres? Y ella dijo una expresión que nosotros no la diríamos, pero que en el lenguaje norteamericano lo dicen mucho. Ella dijo, sería estúpido que corriera si no me he preparado para correr, porque mañana me voy a estar adolorida. Y uno dice, pues sí, pero yo cuántas veces me he metido para ver cómo me va y ya sé que me va a ir mal, pues. Ahora, mis hermanos, la lección aquí es, ¿qué debiéramos hacer nosotros para no vernos en la misma posición que el pueblo de Israel y ahorrarnos esa etapa de las lamentaciones? Bueno, de alguna manera la hermana Alicia ya nos adelantó, pero ¿a alguien le gustaría hacer un comentario sobre esto?
¿cómo podemos nosotros beneficiarnos de la lección que vemos en el pueblo de Israel en su sufrimiento y no vernos en esa condición, hermana? Como estábamos viendo, fue la desobediencia y el acomodamiento de que todo estaba bien y todo estaba a su favor, que los hizo olvidarse de quién estaba arriba y por qué ellos estaban como estaban, y pasó a ser Dios como segundo plano. Y es por eso que ellos terminaron así. Y para la vida, y hablo por mí, es que a veces uno toma decisiones sin contar con Dios y termina lamentándose, hermano, y sufriendo solamente. La recomendación de la hermana es: no tomemos decisiones sin contar con Dios. ¿Quién más le gustaría dar un aporte? ¿Cómo esta lección la podemos llevar a nuestra propia vida y no vernos en la condición de las lamentaciones? Hermana Marita. Yo pienso que sería bueno que nos sentemos un momento y decir: ¿cómo llevo yo mi vida delante de Dios? Y si tengo que frenar para no llegar a un momento lamentable. En estos días, en estos tiempos, hablamos mucho de la segunda venida de Cristo. ¿Estoy yo preparado para ese momento? ¿Estamos listos todos para ese momento? ¿Tardará mucho? ¿Cuánto tiempo será? Gracias, hermana. La hermana Marita nos sugiere que hagamos el ejercicio de la disciplina espiritual de la meditación. ¿Cómo estoy yo? ¿Y a la luz de qué me voy a evaluar? Porque, digamos, yo puedo decir, como decía el hermano Josué hoy, pues yo estoy bien, voy a la iglesia, pero es que no se trata de eso. Y eran las preguntas que hacía el doctor Charles Stanley. Dice: ¿es usted un seguidor de Jesús? Ah, pues viera que voy a la iglesia. Es que no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando: ¿es usted un seguidor de Jesús? O sea, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo sé yo que realmente lo estoy haciendo? Bueno, eso es lo que nos ayuda a meditar en la palabra de Dios. Gracias, hermana. Sí, viendo todo esto, ¿verdad? De la lamentación, muchas veces hacemos cosas y nos lamentamos, inclusive hasta no nos deja dormir, ¿verdad? De estar diciendo: ¿por qué hice esto? ¿Por qué no lo hice? En fin, ¿verdad? Pero mi papá, una vez yo le dije: mire, papi, fíjese que esto y lo otro. Mire, mija, ¿tiene solución? No. Y entonces ya no le dé vuelta. Al contrario, me dijo él, me decía él, ya no lo vuelva a hacer y siga adelante, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que usted esté lamentándose y lamentándose si ya no tiene solución? Ahora, si tiene solución, pues arregle, ¿verdad? Entonces, ese es un secreto, ¿verdad?, que él me daba, ¿verdad? Que no hay que estarse lamentando por las cosas pasadas. Ahora, si tienen solución, pues a ver qué se hace para solucionarlo. Pero si ya no, entonces pedirle al Señor que nos dé más sabiduría para poder, resolver eso, ¿verdad? Que nos afecta, inclusive hasta en el sueño, no poder dormir. Pero tomémonos del Señor y Él va a encontrar la solución a lo que no tiene solución, ¿verdad? Ajá, y estar uno tranquilo, en paz, aferrarse a Él es la solución que hay. Allá, hermana Pati, allá. Efectivamente, la perspectiva que Dios nos plantea es que Él es un Dios de futuro, ¿verdad? Y de hecho dice la palabra: nunca preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca preguntarás con sabiduría. O sea, dice: no seas tonto en preguntar eso. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Lo que usted comentaba, ¿verdad, hermano? Que muchas veces nos fiamos o confiamos como el pueblo de Israel confió en sí mismo.
Muchas veces nuestro poder, nuestro alcance, nuestra posición o nuestra propia prudencia nos lleva a vivir en una autonomía. Y siento yo que desde el Edén, cuando la serpiente se le presentó y le dijo, seréis como dioses. Entonces yo pienso que muchas veces nosotros buscamos el hacer nuestra voluntad por encima de la que sea, o nuestro entendimiento sea mayor, o nuestra propia prudencia, o nuestras propias ideas, o discernimiento de las cosas son mayores muchas veces que hasta la reprensión o la ordenanza que Dios nos da por medio de su palabra. Entonces yo creo que para evitarnos lamentarnos es siempre recordar que somos criaturas y dependemos de un Dios soberano, que Él es el que rige cada punto de nuestra existencia. Y si nosotros contendemos, siempre perderemos, porque estamos ante el Rey soberano que no podremos vencerlos porque no somos divinamente igual a Él. Entonces, eso solamente, gracias. Gracias, hermana. Y la palabra dice, no te fíes de tu propia prudencia, ¿verdad? Sino que fíate de Jehová de todo tu corazón. Muy bien, ¿alguien más le gustaría hacer una reflexión sobre cómo llevamos a nuestra vida la aplicación de lo que aquí hemos visto? ¿Sí? Sí, yo lo que entiendo en esto también, que muchas veces nosotros como seres humanos somos siempre dados a que buscamos a Dios cuando tenemos necesidad, y cuando lo tenemos aparentemente todo nos olvidamos de Él, ¿va? Y eso creo que fue lo que le pasó también al pueblo de Israel, ¿va? Que llegó a tener poder, llegó a tener un montón de cosas que fueron relegando a Dios y no se acordaron de Él, que Él es el que provee todo. Y muchas veces a nuestra vida nos puede pasar eso, y yo siempre manejo algo, ¿verdad? Que digo que es mejor conocer a Dios cuando uno está bien que cuando uno está en pésimas condiciones o pasando una situación difícil, ¿va? Y que generalmente es un conocer a Dios más genuino, ¿verdad? Que el que se hace en medio de ver cómo sale uno de la crisis en la que está. Gracias, hermano. Hermana. Pues yo pienso, hermano, que como usted lo está diciendo, el pueblo de Israel fue demasiado malagradecido. Entonces nosotros como cristianos debemos de ser más agradecidos con el Señor, porque en el malagradecimiento incurre todo lo que mis hermanos y mis hermanas acaban de decir, ¿verdad? En el malagradecimiento viene la desobediencia, la soberbia, la altanería, el yo puedo, el yo lo hago, es con mis fuerzas, no, eso no está bien, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces nos equivocamos y luego nos lamentamos, pero ya es demasiado tarde, ¿verdad? Ya hay cosas en las que nos lamentamos que ya no se pueden reparar. Por ejemplo, yo me lamento mucho de haber sido una hija desobediente con mi papá, y él me dejó todavía perdida en este mundo. Ya cuando él falleció, yo todavía estaba perdida y nunca le pude pedir perdón, y es algo de lo que me lamento, ¿verdad? Y ya no hay cómo hacerlo, cómo enmendarlo. Entonces pienso que fui una hija desagradecida con mi Padre terrenal, entonces hoy quiero ser una hija agradecida con mi Padre celestial. Obviamente en ese momento yo no conocía al Señor, ¿verdad? Pero creo que debemos de ser más agradecidos. Gracias. La bendición que Dios nos da es que Él nos llama a que honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Lo maravilloso es que no dice que tiene que ser en vida, y ahora que usted lo dice, está honrando a su Padre, hermano. Muy bien, vamos a concluir la lección con esto. Yo les agradezco muchísimo su aportación. Sino que
primero Dios, estaremos siempre enviando la síntesis de las lecciones para que cada uno pueda leer los pasajes previamente, pueda leer una síntesis de lo que es la lección y de qué va a tratar, y también puede servir para afirmar algunas ideas. Así que el estímulo es a que lean la síntesis de la escuela dominical para tener una mejor participación y una mejor apropiación de la enseñanza. Lo que nos decía uno de los comentarios, lo importante de meditar en la palabra de Dios y hacer nuestra propia reflexión y buscar la dirección que Dios pone para nuestra propia vida. Así que damos gracias a Dios por esta lección. Lamentaciones va a continuar. Tenemos, como dijimos, un trimestre en el que vamos a ir estudiando este libro, pero la exhortación es a leerlo completo y aprender más de él. Les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en gloria, muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de reflexionar sobre nuestra propia vida y ponernos como ejemplo el infortunio de la experiencia del pueblo de Israel. Gracias porque tu misericordia siempre nos alcanza, y creemos, Padre Santo, que en esta mañana tú has puesto a nuestro alcance la oportunidad de encauzar nuestra vida en aquellos aspectos en los que pudiera no estar en la dirección correcta. Alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre, y te pedimos que nos lleves en paz y bendición ahora y en el transcurso de la semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Gracias por acompañarnos una lección más. Deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.